¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. Nuevamente, buenos días a todos y todas. Que no haya saludado. De acuerdo a lo que discutimos la sesión de clase anterior, el día de hoy, a pesar de ser un festivo, vamos a desarrollar nuestra sesión como si fuera un día normal. No creo, o mejor dicho, mi idea es que no nos tomemos hoy o que la sesión de hoy no sea de todas las 2 horas que usualmente están programadas. Mi propósito con la sesión de hoy es como tratar de profundizar en los aspectos teóricos de las aplicaciones geométricas que hemos venido discutiendo, como para que las clases que nos quedan, que en teoría serían la del miércoles y la de hoy en 8, podamos abordar la fuerza de esas aplicaciones. Entonces, mi idea es que la sesión de hoy, contando naturalmente con pues, el progreso que podamos desarrollar, tome por ahí una hora larguita, hay una hora y cuarto, mientras abordo y presento algunos conceptos y naturalmente los ejemplifico para que, como les digo, podamos abordar las últimas 2 clases de manera tranquila, sin necesidad de estar como apresurando ciertos temas que a mí me parecen de bastante utilidad. Entonces, la idea es que hoy no nos tomemos todas las 2 horas, sino por ahí una hora y cuarto, pues teniendo en cuenta que hoy es un día festivo en esta nación. Yo quiero iniciar la sesión de hoy abordando un concepto importante dentro de esta teoría que presentábamos la clase anterior acerca de las ecuaciones de las rectas en el espacio, claro está. Nosotros veíamos, y aquí trato de hacer como una pequeña síntesis, que cuando yo tengo 2 puntos, yo puedo trazar una recta que pasa por esos 2 puntos. Y a partir de la teoría que presentábamos la clase anterior, yo puedo determinar una ecuación para esa recta, lo que llamábamos la ecuación paramétrica de la recta. Con esa ecuación paramétrica, nuestro propósito es caracterizar en términos algebraicos las propiedades geométricas de esa recta. Es decir, que a partir de esa ecuación yo pueda identificar qué es lo que pasa con la recta a partir de ciertas operaciones algebraicas. Nosotros veíamos también la clase anterior, si no me equivoco, que, por ejemplo, a partir de esa ecuación, yo podía determinar cuándo un punto estaba o no estaba sobre una recta. A partir del reemplazo sobre la ecuación y a partir del despeje de el parámetro, nosotros identificábamos si dado algún punto, ese punto estaba o no estaba en la recta determinada por otros 2 puntos. Si no estoy mal, eso fue lo que alcanzamos a presentar. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí es eso en lo que vamos, por decirlo de alguna forma? Sí, señor. Entonces, la idea básica de toda esta teoría es que, dados 2 puntos, hay una única recta que pasa por esos 2 puntos. Si yo aumento la cantidad de puntos a 3,
la respuesta no es tan directa o no es tan contundente, por decirlo de alguna forma. Y eso es algo que geométricamente se hace evidente. Si yo tengo 3 puntos en el espacio cartesiano, incluso en el plano también pasa, pero digamos que en el espacio cartesiano, puede ser que haya una recta que pase por esos 3 puntos, pero puede ser que no. Es decir, ahí no hay una respuesta totalmente establecida para ese caso. Y a partir de esa situación es que uno plantea el concepto de colinealidad. Y entonces cuando yo tengo 3 puntos y yo puedo determinar que hay una recta que pasa por esos 3 puntos, yo digo que los 3 puntos son colineales, es decir, que están sobre la misma línea recta, que son puntos alineados, por decirlo de alguna forma. Como les digo, esto a veces pasa y a veces no. Cuando yo tengo 3 puntos, puede que esos puntos sean colineales o puede que no sean colineales. Y la pregunta que uno plantea directamente es, ¿y cómo hago yo para saber si dados 3 puntos, esos puntos son o no son colineales? Que eso va a ser un criterio muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Y la respuesta yo creo que es muy evidente desde el punto de vista geométrico. Si yo tengo 3 puntos y quiero saber si esos 3 puntos son colineales o no, pues entonces lo que hago es tomar 2 de esos 3 puntos, cualquier par de esos 3 puntos. Y yo trazo la recta que pasa por esos 2 puntos que he escogido. Y si yo puedo determinar que el otro punto que no escogí está en esa recta, pues inmediatamente eso me indica que los puntos son colineales. Caso contrario, si el tercer punto que no había escogido originalmente no está en esa recta, pues entonces eso indicaría que los puntos no son colineales. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces, de acuerdo a la perspectiva algebraica que presentábamos la clase anterior, pues la idea es bastante simple. Si yo, por ejemplo, quiero determinar si estos 3 puntos que estoy presentando acá son colineales o no, pues lo que hago es tomar 2 de esos puntos, pues si quieren, cojan los 2 primeros, y construyo la ecuación o calculo la ecuación paramétrica de la recta que pasa por esos 2 puntos. Y cuando ya tenga esa ecuación, lo que hago es verificar si el tercer punto está o no está en esa ecuación de la recta, que nosotros veíamos la vez pasada cómo era el procedimiento. Y entonces, si el punto satisface la ecuación, es decir, si el punto está en la recta, pues los 3 puntos serían colineales, pero si el punto no está en la recta, pues entonces los 3 puntos no serían colineales. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí con la idea? Sí, señor. Rápidamente, para ver qué tan claros estamos. Por favor, díganme si estos 3 puntos son o no son colineales. Entonces, escojan 2 puntos, hallen la ecuación de la recta, revisen si el tercer punto está o no está en esa ecuación y a partir de eso den respuesta a esa pregunta. 3 minuticos para que lo revisen y veamos la idea, si está clara o no.
¿Listo? ¿Ya verificaron la colinealidad de esos tres puntos? Ah, qué pena, profesor, yo ya casi. Ya estoy despejando Listo. T. Dime, perdón. Ah, que ya casi yo, profesor, estoy despejando T. Listo, pues. Ah, profesor, tal como Carol escribió en el chat, a mí también me aparece. Sí, sí. Si no, a todos les da lo mismo que los test al final dan los tres diferentes. Sí, Y profe. entonces, ¿qué significa eso? De acuerdo a la pregunta que se ha planteado, Que no son colineales. que los puntos no serían colineales. O sea, es mucho más probable, bueno, o sea, tal vez estoy usando una palabra un poco fuerte, pero digamos que en general, cuando tiene tres puntos, es más probable que no sean colineales a que sí sean colineales, porque miren que la condición para que fueran colineales es que el valor de t fuera exactamente el mismo en los tres. Y entonces, en ese caso, pues digamos que es una condición un poco fuerte, pero pues es el esquema que nosotros tenemos. Si yo quiero determinar colinealidad entre tres puntos, pues entonces miro la ecuación de una recta de dos de esos puntos y reviso si la tercera está o no está. Y eso daría respuesta a nuestra pregunta. Entonces miren la fuerza de las herramientas del álgebra lineal cuando uno aborda preguntas geométricas. Un problema que parece netamente de la geometría, que es mirar colinealidad entre puntos, pues se resuelve a partir de herramientas del álgebra lineal, porque pues detrás de la ecuación paramétrica de una línea está toda esa teoría de los vectores que hemos presentado. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, Sí, sí. señor. Bien. Antes de continuar, quisiera presentar la idea geométrica detrás de la colinealidad o la no colinealidad y a partir de ella entrar a nuestro siguiente concepto. Entonces voy a dejar de presentar acá y como siempre nos vamos a ir a nuestra representación geométrica del universo tridimensional, que es pues a grandes rasgos pues nuestro universo. Entonces digamos que este es un modelo del universo. Entonces, como siempre, aquí tenemos el espacio cartesiano con nuestros tres ejes. Y voy a ubicar tres puntos al azar. Entonces, tomo un punto por acá, tomo otro punto por acá y tomo otro punto, digamos que por acá. Tres punticos en el espacio cartesiano. He tomado tres puntos al azar, sus coordenadas, bueno, sus coordenadas aquí se verán, son coordenadas un poco raras porque son números decimales, porque está al azar. Pero digamos que gráficamente, esperaría yo,
es evidente que estos tres puntos no son colineales. Es decir, pues naturalmente uno puede apelar a lo algebraico, pero si uno tiene un dibujo, por decirlo de alguna forma, de esos tres puntos, pues digamos que en este caso, en particular, se hace notablemente evidente la no colinealidad de los tres puntos. Porque pues ustedes pueden ver que si yo miro la recta que por ejemplo pasa por estos dos puntos, pues uno ve, o para uno debería ser bastante evidente, que ese tercer punto no va sobre esta recta. Entonces digamos que acá la no colinealidad es algo que se puede evidenciar de manera geométrica. Si este punto estuviera, no sé, un poquitico más como hacia acá, digamos que de repente ahí la pregunta sí sería un poco más complicada de resolver a simple vista y nos tocaría apelar a toda la teoría que acabamos de presentar. Entonces, digamos, o podemos decir que lo que estamos viendo son tres puntos no colineales en el espacio. Y entonces aquí viene, digamos que una secuencia de afirmaciones bastante evidentes desde el punto de vista geométrico. Cuando yo tenía dos puntos, yo podía trazar una recta por esos dos puntos. Cuando yo tengo tres puntos, si los tres puntos fueran colineales, pues nuevamente yo podría trazar una recta por esos tres puntos. Porque si, por definición, si son colineales, es porque hay una recta que pasa por los tres puntos. Y de la misma forma, y esto es algo también muy evidente, es si los tres puntos, como en este caso, no son colineales, pues entonces no puedo pasar una única recta por esos tres puntos. Lo interesante es que cuando los tres puntos no son colineales, sí hay una figura geométrica que pasa por esos tres puntos. Y eso es lo que la literatura llama un plano. Cuando yo tengo tres puntos no colineales, hay un plano que pasa por esos tres puntos. No voy a entrar en detalles sobre la definición formal de lo que es un plano. Digamos que es una idea geométricamente evidente, es decir, geométricamente uno como que tiene una intuición clara de lo que es un plano, pero describirlo geométricamente, pues hay muchas definiciones, muchas que son muy formales y que realmente no aportan nada, hay otras que son muy intuitivas y que pues no me dan el nivel de precisión que necesito. Entonces, más que definir lo que es un plano, es mucho más útil si lo podemos ver en pantalla, por decirlo de alguna forma. Y esto es un plano. Es un objeto bidimensional, es un objeto que se extiende en todas sus dimensiones. Es decir, miren que este plano realmente es un plano infinito o es un objeto infinito. Es un objeto que abarca, que se alarga en todas las dimensiones. Es decir, esto no se queda solamente en este cuadradito. Esto continúa tanto a lo largo como a lo ancho, extendiéndose infinitamente. Eso es gráficamente la idea de lo que es un plano. Un objeto bidimensional en una esencia tridimensional, porque este plano es un objeto en el espacio cartesiano. Y este es un objeto que uno puede determinar a partir de tres puntos no colineales. Cuando los tres puntos son colineales, sí hay un plano que pasa por ellos, lo que pasa es que no es un único plano.
Y digamos que aquí la unicidad es importante. Cuando yo tengo tres puntos no colineales, la teoría lo dice, y es algo evidente desde el punto de la geometría, es que hay un plano y un único plano que pasa por esos tres puntos. Y si naturalmente yo muevo alguno de los tres puntos, pues me cambia el plano sobre el cual se está analizando. Entonces, tres puntos en el espacio cartesiano determinan un plano y un único plano. Esa es una idea, digamos, que relativamente evidente o relativamente fácil de creer y fácil de comprobar. Entonces, aquí la analogía con el trabajo que hacíamos era cuando yo tenía dos puntos, yo podría trazar una única recta que pasara por esos dos puntos. Cuando yo tengo tres puntos no colineales, yo puedo pasar un único plano por esos tres puntos. Y entonces viene la pregunta en el contexto algebraico. ¿Será que yo puedo determinar una ecuación que representa ese plano a partir de esos tres puntos que viven en ese correspondiente plano? Es decir, es tratar de reproducir la idea que discutíamos la clase anterior acerca de las rectas, donde a partir de dos puntos yo generaba la ecuación de la recta que pasaba por esos dos puntos. Ahora la idea es, si yo tengo tres puntos no colineales, poder determinar la ecuación del plano que pasa por esos tres. Esa es, digamos, que nuestra nueva problemática. ¿Cómo hallar la ecuación de un plano que pasa por tres puntos determinados? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí. Y entonces, pues ahí la pregunta entra al terreno de lo algebraico. Y eso implica que nosotros también entramos a el ambiente algebraico en nuestra presentación. Permítanme 2 minuticos, por favor, mientras ustedes van leyendo esto y ya vengo a desarrollar las ideas que aquí se presentan. Permítanme 2 minuticos.
Perdón, ya volví. Entonces, si tuvieron la oportunidad de leer lo que estoy presentando en pantalla, es simplemente la descripción textual del fenómeno que estaba presentando. Si yo tengo 3 puntos en el espacio, es decir, 3 puntos con 3 coordenadas no colineales, existe un único plano que pasa por esos 3 puntos. Y entonces la pregunta que se plantea, aquí no la planteo de manera textual, pero es la pregunta que está en el trasfondo, es ¿cómo hago para calcular una ecuación que represente a ese plano? De la misma forma que habíamos encontrado una ecuación que representaba una recta en el espacio. Detrás de la respuesta a esa pregunta de cómo hallar la ecuación de un plano en el espacio a partir de 3 puntos, hay un concepto central y es un concepto vectorial, que es el concepto de vector normal a un plano. Ese vector normal uno lo puede construir o lo puede calcular siguiendo la siguiente idea. Si yo tengo 3 puntos en el espacio, yo puedo construir 2 vectores a partir o iniciando en uno de esos 3 puntos. La idea es bastante sencilla y espero que me pueda hacer entender. Si no, pues tratamos de mostrar la idea geométrica posteriormente. Yo tomo uno de los 3 puntos. Por convención, uno toma el primero de ellos. Entonces, tomo este punto x1, x2 y x3. Entonces, ustedes pueden hacerse la idea mental. Yo tengo 3 puntos, cojo uno de ellos, al que he llamado x1, x2, x3, y a partir de ese punto construyo 2 vectores cuyos puntos finales son los otros 2 puntos que se habían considerado. Es decir, a partir de este punto, trazo o construyo o calculo el vector que va desde este punto a este otro punto, ese sería uno de los vectores, y también calculo el otro vector que va desde este mismo punto al tercer punto que nosotros habíamos presentado. Esos 2 vectores son la base para calcular lo que hemos llamado el vector normal al plano o del plano. Entonces, yo tengo 3 puntos cualquiera, por ejemplo estos, y a partir de esos 3 puntos construyo 2 vectores. Un vector es el que nace desde este punto y termina en este punto de acá, y el otro vector es el que nace de este punto, los dos nacen del mismo punto, y termina en este otro punto de acá. A partir de esos 2 vectores, lo que yo llamo el vector normal es un vector que sea ortogonal o perpendicular a esos 2 vectores que acabo de calcular. Profesor, Dime. que en el W creo que hay un error en la primera. Sí, ¿por qué? Es que en la W aparece -1, -1, cuando debería ser -1, -2.
Menos 1. Eso lo acá, ¿cierto? Menos 1 menos. Listo, pues. ¿Alguna otra corrección que quieran mirar? No, pero creo que esa es la única y ya. Listo, pues. Pero sí es clara la idea de lo que es el vector normal. ¿Sí es más o menos clara la idea? Sí, sí. Todos, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, vamos a la definición de lo que es el vector normal. El vector normal es un vector ortogonal a esos dos vectores que acabo de construir. En ese sentido, si yo quiero calcular el vector normal, necesito calcular un vector que sea ortogonal a estos dos vectores. Y nosotros habíamos presentado, si no me equivoco, un procedimiento para encontrar vectores ortogonales a vectores en el espacio. Para ser más preciso, habíamos encontrado un procedimiento para, dados dos vectores, encontrar un vector ortogonal a esos dos vectores. Y el procedimiento era simplemente, y este cálculo entonces me quedó mal, era simplemente, y de ahí para abajo creo que todo me quedó mal. Me toca borrar todo esto. Bueno, ahorita lo borro. Calcular el producto cruz entre esos dos vectores. Entonces quiero que miren cuidadosamente el procedimiento. Tengo tres puntos no colineales. Cuando calculo los dos vectores que he llamado B y W, hago el producto cruz entre ellos y el resultado de ese producto cruz es lo que nosotros llamamos el vector normal al correspondiente plano. En ese sentido, para encontrar el vector normal al plano que pasa por estos tres puntos, pues necesitamos calcular este producto cruz. Por favor, 2 minuticos, regálenme el resultado de ese producto cruz.
¿Listo? ¿Ya calcularon el producto cruz? 66 menos 51 y 18, dice Carol Juliana. ¿Qué dicen los demás? A mí también me dio lo mismo, profe. Bien. Permítanme, escribo ese resultado y ya confirmamos con los demás. $66 menos 51 y 18. Aquí hay un pequeño comentario que de repente les puede hacer de utilidad a la hora de calcular producto cruz. Es una propiedad que, entre otras cosas, me permite verificar cuando el producto cruz me quedó bien calculado o no. Por ejemplo, tengo mis dudas con respecto a este producto cruz. ¿No será algún signo que me está faltando de pronto? Revísenlo, por favor. O de Ah, pronto no, pero revísenlo de todas formas. ¿Sí estamos de acuerdo todos con ese resultado? Olviden lo que acabo de decir, de pronto sí esté bien. De pronto sí esté bien. Lo que pasa es que hice creo que mal una cuenta en la cabeza, pero creo que está bien. Pero no sé, confírmeme por favor. creo que es menos 66, profesor. Creo. Menos 66. Entonces, aquí es donde voy a lo que les iba a decir. Hay una manera de comprobar el resultado del producto cruz. Y viene precisamente de esta idea de ortogonalidad. Siempre el producto cruz tiene que ser ortogonal a los dos vectores que se están operando. Entonces, en ese sentido, cuando yo calculo el producto cruz, una manera de verificar si ese producto cruz quedó bien calculado es hacer el producto punto entre el resultado y cada uno de los otros dos vectores. Si este vector es ortogonal a este, el producto punto debería dar 0. Producto punto estoy diciendo en este caso. Esto es para comprobar, si uno quiere comprobar. Entonces, si al hacer el producto punto entre este vector y este me da 0, y al hacer el producto punto entre este vector y este me da 0, entonces el producto cruz me quedó bien calculado. Esa sería una forma de verificar el resultado del producto cruz que les acabo de mostrar. Creo que así está bien, ahora que lo pienso bien. Creo que ese menos que tú mencionabas no iría, pero igual me gustaría que revisaran bien sus cuentas y que dado caso hicieran la comprobación de acuerdo a lo que les acabo de decir. Hacer el producto punto entre el resultado y cada uno de los dos vectores que aparecen. Confírmeme, por favor, ese producto cruz. El primero sí me da 66. Lo acabo de hacer en la cabeza y el resultado sí es 66. Verifiquen con cuidado los otros dos. ¿Sí de acuerdo o no de acuerdo con ese? A mí me parece que ese es el resultado. Estoy de acuerdo con sus otras compañeras, pero no sé.
¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? Pareciera que sí, pareciera que sí. Si no hay nadie que se oponga en este momento, yo diría que ese es. Dime, Carol. Profe, qué pena, ¿el producto punto tiene que dar 0 con ambos vectores? Con ambos. Ah, es que con el primero de -5, -4 y 7 sí me da 0, Pero con pero el segundo no. con el segundo me da 216. ¿Segura, segura? Por favor, hagan esas cuentas con cuidado. A Sí, ver, profe, pues no sé. ya reviso. Esto da -198. 51 por 6. Profe, qué pena, ya vi, me faltaba un menos. Sí da 0 con ambos. Listo, pues. O sea, yo creo que ese es el producto cruz. ¿Sí? ¿Todos? Por favor, confírmenme. Levanten la mano si están de acuerdo con ese producto cruz, con el resultado. Listo, pues. Bien. Entonces, volviendo a nuestra idea. El propósito del cálculo de ese producto cruz es calcular lo que uno llama el vector normal al plano. Ese vector normal va a tener un papel protagónico en la construcción de la ecuación que va a representar a ese plano. Entonces, cuando uno quiere encontrar la ecuación de ese plano que pasa por estos tres puntos, el primer paso es calcular el vector normal, que lo vamos a llamar n, por convención lo llaman así. Calcular ese vector normal a partir del procedimiento que les acabo de presentar. Y a partir de ese vector normal es que uno construye la ecuación del plano. Aquí hay unos cambios que tengo que hacer porque las cuentas no me quedaron del todo bien. Entonces, vamos a revisar el formato y vamos a hacer el cálculo de esa ecuación. Entonces, quiero que miren cuidadosamente la estructura. Para calcular la ecuación de un plano con el vector normal y con uno de los tres puntos, que este puntico es el punto x1, x2, x3, que hace parte de los tres puntos que teníamos originalmente, esa ecuación del plano se calcula a partir de esta fórmula. Y vamos a mirar cuidadosamente la estructura de esa fórmula. En esa fórmula yo tengo operaciones vectoriales, es decir, operaciones entre vectores. En esta fórmula las variables son x, y y z. X, Y y Z. Miren que aquí, a diferencia de las ecuaciones paramétricas de las rectas, solo se tienen las tres variables usuales. No se añade ese parámetro t, que es particular de las ecuaciones paramétricas de la recta. Aquí las variables son x, y y z. Este n representa el vector normal, que nosotros ya vimos cómo calcular. Y este otro vector, x1, x2, x3, corresponde a las coordenadas del punto que nosotros hemos establecido como el punto x1, x2 y x3.
En teoría, el punto x1, x2, x3 puede ser cualquiera de estos tres puntos. Es decir, cuando uno arranca con 3 puntos, uno puede decir, a este llamémoslo x1, x2, x3, a este llamémoslo y1, y2, y3, a este llamémoslo z1, z2, z3. La escogencia, digamos que de quién es x1, x2, x3, se hace al principio, pero se hace de manera, digamos que libre. En este caso, x1, x2, x3 es el primer punto de los 3 puntos que nosotros habíamos presentado. Y entonces, este vector de acá es el vector que corresponde o cuyas componentes son las coordenadas de ese punto x1, x2, x3. Y quiero que miren la estructura algebraica de esta ecuación. La estructura algebraica de esta ecuación es, al lado izquierdo, es el producto punto entre el vector normal y este vector de variables. Y al lado derecho es también el producto punto entre el vector normal y el vector que corresponde al punto x1, x2, x3. Esa fórmula me da la ecuación del plano que pasa por esos 3 puntos. La estructura es, yo tengo mis 3 puntos, calculo el vector normal y con ese vector normal planteo esta fórmula. Y naturalmente hago los cálculos que tenga que hacer. ¿Sí me están siguiendo con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Miremoslo en el ejemplo. Entonces, yo tenía 3 puntos y quiero calcular la ecuación del plano. Voy a tener que hacer las correcciones que haya lugar, porque esto no me quedó bien, porque cometí un error calculando el vector normal. Entonces, vamos a revisar ese vector normal. Entonces, este es el vector que voy a cambiar. Miren la estructura de la fórmula, que la tengo aquí arriba. Miren la estructura de la fórmula. Esto sería el vector normal, que nosotros lo hemos calculado acá, que fue el que nos dio 66 menos 51 y 18. Ese vector normal va aquí, en este producto punto, y va aquí, en este otro producto. Entonces, aquí lo único que hice fue reproducir esta fórmula. Naturalmente, para poder aplicar esta fórmula, tendríamos que haber calculado previamente el vector normal. ¿Qué sería en este caso? Porque estos son estos 3 puntos. 2, 4, menos 1, menos 3, 0, 6, menos 1, menos 2, menos 7. Sigo con el mismo ejemplo. Ese vector normal sería este de acá. Entonces, esta sería simplemente la fórmula. Miren que el vector x1, x2, x3 es simplemente el punto que yo había llamado x1, x2, x3. ¿Sí estamos de acuerdo acá? ¿Sí es claro de dónde salió esta expresión? ¿Para todos? Sí, sí. ¿Qué viene a continuación? A continuación viene, pues, hacer las operaciones. Entonces, vamos a mirar con cuidado cómo es o cómo son esas operaciones. No olvidemos que estos, ¿alguien me va a decir algo? No olvidemos que estos son productos punto. Y no olvidemos cómo se calculan los productos punto. El producto punto entre dos vectores de 3 componentes es primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente más tercera componente por tercera componente. Y entonces toca hacer el producto punto de la izquierda y de la derecha. Este x, y, z son variables.
son las variables de la ecuación. Entonces, a la hora de hacer el producto punto, pues estas son letras que a la hora de operarlas, pues van a mantener su estructura de letras o variables dentro de nuestro problema. Es decir, el producto punto de la izquierda sería la primera componente por primera componente, 66x, más segunda componente por segunda componente, que en este caso, pues como es negativa, sería menos 51y, más tercera componente por tercera componente, que sería 18z, y esa sería la parte de la izquierda de esta ecuación. Y la parte de la derecha sería simplemente el cálculo de ese producto punto entre estos dos vectores. Estos dos vectores, si son numéricos los dos, entonces el resultado daría un número. ¿Cuál sería el número que daría ese producto punto? ¿Cuánto daría ese resultado? Profe, a mí me dio menos 90. ¿Confirmación? Sí, señor. Alguien había escrito acá, menos 90 también. No sé si alguien se oponga. Menos 90. Y entonces esta sería la ecuación del plano que pasa por esos tres puntos. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Mire nuevamente el procedimiento, o mejor dicho, repasemos antes de concluir. Tengo tres puntos, quiero encontrar la ecuación del plano que pasa por esos tres puntos. Entonces, el proceso es, primero, encuentro esos dos vectores que yo llamaba B y W, que son simplemente los vectores que nacen de uno de los tres puntos y terminan en los otros dos, y hago el producto cruz entre esos dos vectores para encontrar el vector normal. Y una vez tengo ese vector normal, en esta fórmula, que es digamos que una de las fórmulas estándar para la ecuación del plano, ustedes reemplazan, operan y obtienen la correspondiente ecuación. Esto que tengo en verde es la ecuación de ese plano que pasa por esos tres puntos. Esta ecuación que resulta del plano tiene una característica muy familiar. Esta ecuación es una, ecuación lineal de tres variables. Entonces, aquí, por decirlo de alguna forma, se cierra el círculo que nosotros empezamos a trazar desde que iniciamos este curso. Porque es que nosotros empezamos hablando de ecuaciones lineales. Y entonces, a partir de ahí, desarrollamos toda una teoría que en este punto llega a la ecuación de un plano y resulta que la ecuación de ese plano es efectivamente una ecuación lineal. Una ecuación lineal de tres variables. Y entonces, y aquí es la parte que vamos a empezar a desarrollar con detalle a partir de la próxima clase,
toda la teoría geométrica acerca de los planos, algebraicamente se reproduce en sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, toda esa teoría sobre los sistemas de ecuaciones lineales, en particular de 3 variables, viene a reflejar una problemática geométrica relacionada con planos en el espacio cartesiano. Esa es la parte que a mí me parece realmente interesante de esta presentación. Cómo esas ecuaciones lineales que hace mucho tiempo ni siquiera tocábamos, resultan ser la herramienta para estudiar los planos en el espacio. Eso, como les digo, lo presentaremos o lo empezaremos a presentar a partir de la próxima clase. Cómo todo esto de planos, particularmente de planos, aunque también vamos a hablar de rectas, cómo todo eso, en el fondo, tiene la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Eso era como lo que les quería presentar el día de hoy. Como les dije al principio, la idea no era hacer todas las 2 horas, pues al fin y al cabo es un día festivo, sino aprovechar, digamos, que alguito de ese tiempo que teníamos como para establecer las bases de lo que vamos a presentar en la última semana de clase. En ese sentido, pues no sería más lo que quisiera presentarles el día de hoy. La próxima clase seguiremos desarrollando y ejemplificando y haciendo estas operaciones, pero ahora en un contexto mucho más amplio y mucho más poderoso. ¿Listo? Sí, señor. Bien. Entonces nos veríamos el miércoles, ahora sí en nuestro, o mejor dicho, en nuestro horario usual, para continuar con este trabajo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su asistencia y por su atención. Muchísimas gracias, profe. Hasta Gracias. luego. Profe,